Bienvenidos a un episodio más de Cuatro Polas y un Relato, espacio donde cada semana nosotros, Andrea, Andrés y Elkin, estaremos conversando sobre diferentes eventos históricos, algunos datos curiosos que en realidad no le importan a nadie, pero que esperamos encuentren entretenidos e interesantes. Antes de entrar en materia, quisiera saludar y presentar obviamente a mis compañeros de aventura, así que empecemos con la dama del podcast, la famosa Alcalaína. Bueno, pues ya. O sea, ya se olvidó el nombre, ya no. La famosa Alcalaína radicada en Panama City. Andrea, ¿cómo va? No, ya voy a necesitar otra chapa. Oficialmente necesito otra chapa. No, tranquila que aquí se la ponemos. Pues es que Andrés le dijo la Alcalaína recargada. Ya me van a conocer así. La recargada, la alcalina. ¿Cómo está Panamá? La Energizer. Bien, estamos melos, agripada, no sé si lo notan en mi voz, no, pero hablas como un niño más, pero está bien. Carlitos. Muy bien, qué bueno. Y Andrés, ¿cómo está Colombia? Cuente pues, ¿cómo va? Pues Colombia, las mismas de siempre, pero yo muy bien, por acá entusiasmado y a la expectativa del tema que nos trae nuestro moderador del día de hoy. El mejor, va a sacar todo el poder. Bueno, saque la casta, a ver, el único pereirano de acá, tiene que sacar la casta. Give me the power. Bueno, tenga listo pues esos apuntes, esos datos curiosos, si es que Andrea le deja la sección libre. Sí, prometo. Esperemos que sí. Prometo. Gente, como siempre les decimos, sí. Denle me gusta al video y suscríbanse al canal, porque como les parece que eso pide YouTube. No sabía, hay que decirlo eso, pero ojo, los que vean el video tienen que verlo, repetirlo, compartirlo, darle me gusta, suscribirse, porque es que hay unos que empiezan a ver el capitulito y no le da nada, no le deja cariñito. Sí, total. Ay, sí, denle amor. Venga, y aprovechemos este espacio donde le estamos solicitando ese favor tan encarecido a nuestra audiencia, y pues ahorita que todo el mundo tiene grupos de WhatsApp con la familia y con amigos y con grupos de estudio y todo lo demás, aprovechen para compartir el link del episodio en todos esos grupos. Hagamos esto viral. Así sea spam, pues, pero sí, en esos grupos de tías, hagamos esto viral. Los de los colegios, las universidades, coloque noticias. Los de los edificios. Algo estaba diciendo Andrés que coloque un piolín o algo así. Pues claro, en esos grupos de familia donde aparecen esos mensajes de con un GIF de un piolín y luego salen con alguna barbaridad bien extraña, aprovechen ahí, pongan un piolín y le pegan el link del video de una vez. También un abrazo para los profesores de historia que quieren bloquearnos. No, yo creo que nos apoyan. Bueno, somos un soporte. Pues que manden a estudiar directamente al podcast, no sé, no estoy tan seguro. Bueno, mis compañeros de aventura, hoy tenemos un nuevo relato, un relato bastante interesante que es sobre el Bogotazo. No les voy a preguntar de qué trata el Bogotazo porque la idea es que yo les cuente qué es. Y voy a sacar todos mis dotes de lectura en público. Historiador. Hombre. El Bogotazo. Wow. Mucha atención, un capítulo decisivo en la historia de Colombia. El Bogotazo es un evento que no solo marcó un antes y un después de la política del país, sino que también dejó una huella profunda en la memoria de los colombianos. El 9 de abril de 1948, en Bogotá, la capital de Colombia, se vivió uno de los días más violentos y significativos de su historia. Este día, conocido como el Bogotazo, comenzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder político carismático y popular que se perfilaba como el máximo presidente del país. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Ready. Gaitán, en esa época el presidente era Mariano Ospina, ¿cierto? Tú lo has dicho, Mariano Ospina. El primer dato que le quitó. Muy bien, comenzamos muy bien, Andrea.
Ah, sí. Muy bien. No. Continuemos. Gaitán era un defensor ferviente de los derechos de los trabajadores y un crítico acérrimo de la oligarquía colombiana. Su asesinato ocurrió en plena luz del día mientras salía de su oficina en el centro de Bogotá. La noticia se esparció rápidamente por la ciudad y en cuestión de minutos la indignación de sus seguidores se transformó en una ola de violencia sin precedentes. Aunque el cuento se ha narrado millones de veces y el final siempre será lo mismo, no deja de asombrarnos a propios extranjeros. Pues obviamente por más que usted cuente la historia, pues usted no va a revivir Gaitán. A menos que de pronto la escriba Quentin Tarantino. De pronto hace un Y la Sí. cambia un poquitico. pero usted perdone. Y la pone más sangrienta. Pero ya no le dijeron que era Yo creo que más violenta. no puede. O sea, no escuchaste que ya decía violenta. Dios mío, sangre. No, Pero no, ¿cómo pero puede? uno nunca sabe. Quentin Tarantino tiene bastante imaginación. Nosotros también. Pero más sanguinario que eso, no creo. Sí, muy complicado. El 9 de abril de 1948, un joven abogado salía de su oficina en el edificio Agustín Nieto, rumbo al Hotel Continental, con un grupo de amigos, cuyos nombres quedaron para el registro de aquel día: Jorge Padilla, Alejandro Vallejo, Pedro Eliseo Cruz y Plinio Mendoza Neira, quienes se dirigieron a almorzar alrededor de la 1 de la tarde. Ellos llegaron con la intención de agasajar a aquel hombre que venía erigiéndose como una prominente figura política. Vea pues, Ahí con les amigos. quedó el almuercito. Hablando de Neira, yo nací en Neira. Ay, no puedo almorzar. Felicitaciones. Gracias por tu comentario. Muy bien. Es que sí. Sí, Bueno. bueno. Pero yo sí le tengo un dato Bueno, curioso, siguiente. muy interesante. En la A agenda ver. de Jorge Eliezer Gaitán, para la tarde del día del asesinato, tenía fijada unas reuniones, entre otras con el joven líder estudiantil cubano, Fidel Castro. Vea usted. Silencio Rico. profundo. Muy bien. En ese momento, joven. ¿Ok? Porque estaba celebrando ese día. Chacho. Porque iban a celebrar ese día, porque iban a agasajar a Gaitán. Tuvo un caso de éxito como abogado de la Universidad Nacional, graduado con los más altos honores de la Universidad de Roma, penalista y político liberal que por entonces se encontraba disputando la presidencia de la República. Jorge Eliezer Gaitán tenía motivos para celebrar ese día. Hace poco había ganado un caso a favor del teniente del ejército Jesús Cortés Poveda, recuerden ese nombre, quien tiempo atrás había asesinado a tiros a Eudoro Galarza Osa, un periodista manizalita, director de La Voz de Caldas. Es ahí en donde se registra una noticia muy interesante. El comunicador se negó a rectificar una información publicada por el diario en el que el militar era acusado de maltratar a sus tropas. Vale mencionar que Galarza fue el primer periodista asesinado en ejercicio de su profesión en la historia del país. La defensa de Gaitán fue tan efectiva que logró la absolución del militar en la madrugada del día de su muerte. O sea, ahí tenemos un... Wow. Muy buen abogado entonces. Sí. No como un amigo que no saca una ficha de paquete de la cárcel. Entonces, No saca una presa de un sancocho. sí, no, pero ahí todo hay que decirlo. No, pero que va, yo acá soy penalista. Ah, Yo no tengo que sacar presos, ni nada, ni Usted presa. pensó que estaba hablando de usted. Al que Pues le yo soy el caiga el único guante, abogado que que se hay lo Andrés. acá. Además, yo no veo que usted tenga muchos amigos abogados tampoco. No invente. No, amigos abogados, Sí, cierto. no se hace un caldo de sancocho, mis amigos. Dios mío santo. Aquel mediodía de 1948, Plinio Mendoza tomó el brazo a Gaitán. Abro comillas. Jorge Eliezer, lo que tengo que decirte es muy breve. Lo dijo antes de que notara que Juan Roa Sierra, un joven del barrio Ricaute, les apuntaba con un revólver. Apurado, Pausa. Pero si usted va a hablar de una persona que le dijo algo a Gaitán, pues debería cambiar la voz. Entonces, cambie la voz. Modúlela un poquito. es que no sé cómo decía Plinio Mendoza. Jorge Eliezer, lo que tengo que decir es muy breve. Pues no se puede, una forma.
Hasta ahí me llegó el curso de actuación. Con un acento así bien rolo, ¿no? Eh, Ahora mínimo era costeño. Nada. Chatico. no, pues, sí. Oiga, Chatica, continúa, Chatica. A la chatica. Dice que luego de eso, el abogado liberal alcanzó a reaccionar tratando de correr de vuelta al edificio. O sea, Jorge Eliezer Gaitán salió, vieron la escena y, Vio la movida. exacto, y cuando vio que lo estaban apuntando con el, ya le decía el fierro, con el arma homicida, Con el arma. e intentó resguardarse nuevamente en el edificio, pero fue demasiado tarde. Entonces era Pero así. no alcanzó. Jorge Eliezer salió y luego Jorge Eliezer entró, pero no alcanzó a entrar. Si eso es un chiste, Dios mío santo, por favor. Corte. No, pues no, en Está el la canino anotación hoy no. activo. Se me contagió lo de Andrea, perdón. Es que me están haciendo mucho ruido acá. Ay, no. Estás bien alcalino hoy. Ya se enojó, lo hicimos Estás ir, eléctrico. ¿sí ve? Se puso bravo y se fue más bien. No, Ay, no. Elkin, una disculpa, no lo volvemos a interrumpir, pero no se vaya. No, está bueno. Sino que es que por la ventana empezó a entrar mucho sonido porque estaban corriendo alguna cosa. Bueno, concentrados pues, porque cuando intentó entrar al edificio, se dice que intentó colocar los pies dentro del edificio. El líder liberal fue impactado al menos en 3 oportunidades con un revólver 38 corto, 2 en la espalda y 1 en la cabeza. Ahí sí, nada que hacer, hiriéndolo gravemente. Luego de salir del shock, sus amigos lo subieron a un vehículo y tomaron camino a la clínica central. Allí poco tiempo después perecería. Por ahí estoy revisando y hay unas fotos de él, como no sé si fue en una morgue o en alguna parte donde los médicos están. Ah, sí. ¿En serio? En el, Sí. vamos a compartir esa imagen, sí, me parece como ¿cómo se le podría llamar a eso? ¿Boyerista? Morbosa. Más o menos. ¿Morboso? Más o menos, como Andrea. Oh. Ese fue el inicio. Amarillista. Muy bien. Ese fue el inicio del caos. Aquí está. Lo que después pasó fue una completa avalancha de caos, dolor y miseria. La radio, gran protagonista ese día, no demoró en difundir la noticia. Recordemos que la televisión fue inaugurada en Colombia el 13 de junio de 1954, 6 años después, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. La zona del incidente tenía varias estaciones cerca, lo que permitió que la noticia le llegara con prontitud. No vamos a... Con prontitud. Se dice ¿Qué así. ibas a decir eso? Así, Radio Nueva Granada empezó a emitir música fúnebre y los locutores exacerbados invitaban a la gente al caos. Pero yo no me imagino que tuvieron decir Uno, ¿cómo invita a la gente al caos? cosa que efectivamente sucedió. Fácil. Sí, pues en ese momento sí, porque es que precisamente es muy importante tener en cuenta que la radio en ese momento era el único medio de comunicación que había. De comunicación. Uh-huh. A través de la radio era que Gaitán podía difundir muchos de sus discursos también, ¿cierto? Es verdad. Tenía muchos seguidores, había mucho inconformismo, tan raro en Colombia, mucho inconformismo de parte de la gente, ¿cierto? Siempre. Parece que estuviéramos hablando del episodio de la independencia. Y pues claro, la persona que estaba prácticamente a puertas de convertirse en el próximo presidente de Colombia es asesinado o desvivido. Pues hombre, la gente claro va a reaccionar de esa manera. No, y la reacción fue que se generaron saqueos, matanzas, incendios
Gran destrucción del espacio público que dejó casi 150 casas destruidas y mal calculados alrededor de 2.500 muertos. Fueron 72 horas implacables que hoy conocemos como Bogotas. Bueno, pero también hay que aclarar algo y es que no solamente sucedió en Bogotá, sino en muchas ciudades de Colombia en las que pues obviamente Gaitán tenía seguidores. Sí, porque realmente pues obviamente Entonces, era un candidato a la presidencia y tenía influencia a nivel nacional. Pero antes de tocar ese tema, sería interesante que habláramos qué pasó con el presunto asesino. ¿Recuerdan el nombre del presunto asesino? Roa. Juan Roa Juan Sierra. Roa Sierra. Luego de disparar, Roa salió corriendo mientras se oía a la gente gritar: mataron al doctor Gaitán. Así que ahí sí puede decirlo diferente. Un dragoneante de la policía llamado Carlos Jiménez le cortó en el paso. O sea, se atravesó como para explicarle qué fue lo que pasó. Le puso zancadilla. Exactamente. El asesino, sin mayor resistencia, entregó el arma. Luego de ser capturado, el uniformado se encerró junto a él tras las rejas de la droguería Granada. Cuando fue interrogado, respondió una frase que hasta hoy es famosa y se evidencia en muchas partes. Abro comillas: no puedo, son cosas poderosas que no puedo decir. Cierro paréntesis, cierro comillas, cierro lo que sea. Pero esa fue la frase que se ven en todo lado. O sea, ¿y por qué lo digo en todo lado? Porque hay series, hay imágenes, hay pancartas, hay de todo. Y de hecho, eso es lo que le da como un halo de misterio al tema de la muerte de Gaitán. Sí. Ahorita yo me imagino que Elkin nos va a contar un poquito de pronto cuál fue un poco la motivación de señor Roa No. para cometer ese magnicidio, ¿no? Bueno, entonces no puedo, en otro podcast que voy a abrir yo solo voy a hablar de eso. Roa moriría minutos después, linchados por la turba furiosa. O sea, ustedes se imaginan la cantidad de gente que veía en la calle con todo lo que estaba pasando. Cuando la policía perdió el control de la situación, los manifestantes arrastraron el cuerpo del posible perpetrador del crimen a lo largo de la carrera séptima, donde estuvo expuesto. Se le cayó una calza. No, pues no, mejor dicho, estoy sufriendo con mi curso de lectura. Donde estuvo... 4 calzas y un relato. Después de la paliza que le dieron, estuvo expuesto el cuerpo en las escalinatas del Capitolio Nacional. Hay una serie sobre Roa y lo muestran desnudo sobre las escaleras. Y creo que hay fotos y hay algunos fragmentos de video de la época donde muestran esa escena y es bastante difícil. Pero una cuestión ahí muy importante para que la gente pueda dimensionar más o menos lo que sucedió. Ustedes ven que ahorita en redes sociales está muy de moda que suban videos de paloterapia a amigos de lo ajeno, ¿sí o qué? Pues imagínense una paloterapia actual, pero aplicada por una turba. Hijo de mil de personas ahí, una turba enardecida. Así fue de grave la situación. Es verdad. Hay teorías alrededor de quién es el autor material. Señor abogado, ¿qué es el autor material? Pues el autor material de un delito es la persona que efectivamente lo comete. Y el intelectual. Y el mal llamado intelectual es el determinador, que es la persona que se encarga de planear todo, planificar todo. Exactamente. Pero eso se refiere a cuál de los dos, al que se la imagina o al que la hizo. Pues obviamente ahí hubo el que la hizo y el que la pensó. Y pues el que la hizo, la persona más conocida es Juan Roa Sierra. Y cabe aclarar que era un joven desempleado que vivía en el barrio Ricaute con su esposa y su hija. Claro que es que hay varias casualidades ahí en ese tema, y es, por ejemplo, que Juan Roa Sierra nació a media cuadra de donde vivía Gaitán, por ejemplo. Okay. O sea, también era de origen humilde. Y adicional a eso, lo que decía él, que hay varias teorías acerca de qué fue lo que motivó a Juan Roa Sierra a cometer ese homicidio.
y si realmente él actuó solo o actuó fue porque otra persona le dijo. Entonces esas últimas palabras de él al momento de morir, Ajá, no, al momento de morir no, al momento del interrogatorio, sí. perdón, dejan abierta pues como la posibilidad de que hubiese sido alguien más que lo hubiese mandado, ¿cierto? Claro, porque le preguntaron sobre la identidad, perdón, de los autores intelectuales. Y ahí fue donde Claro, responde, no puedo, son cosas poderosas que no puedo decir. el asunto ahí, no sé si de pronto Elkin vaya a tocar esa parte, es acerca digamos como los antecedentes de Juan Roa Sierra. No, en este momento no voy a hablar de Juan Roa Sierra porque mató a Gaita. Ah, bueno, hasta luego pues. No, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno hace, digamos, una investigación somera como la que nosotros hacemos acerca de diferentes situaciones y en este caso acerca de la vida del perpetrador, se puede evidenciar varias cosas. Hay una de las tesis que apunta a que Juan Roa Sierra pues tenía problemas mentales. Él al parecer era el menor de 14 hijos, varios de sus hermanos ya habían fallecido, uno de ellos ya había estado ingresado o estaba en ese momento internado en es clínica o hospital de Cibaté, que era para personas con enfermedades mentales en ese momento. Y adicionalmente a eso también se conoció que una de las como de los hábitos que tenía Juan Roa Sierra era el de pararse frente a un espejo, peinarse como un prócer y contemplarse en el espejo pues como por mucho tiempo. ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo se peina un prócer? Así. Con esas patillas así todas raras y con el peinado de esa época. No. Así de ladito. ¿Qué sucede? Que el problema de él, el problema mental pues que se supone que tuvo, se vio como muy exacerbado por esa época, precisamente porque estaba pasando por una crisis económica. Entonces él era un albañil que tenía problemas económicos, estaba deprimido, era una persona joven que no tenía pues aparentemente oportunidades. Se dice que él fue a buscar ayuda de Gaitán porque era una persona a la cual él admiraba y según algunos estudios, Juan Roa Sierra inclusive hizo parte de algunos actos de proselitismo a favor de Gaitán, o sea, le ayudó pues en la campaña, creo, la campaña de 1946. Y entonces este man, en medio pues de su desespero, se fue a buscar ayuda con un alemán que era ¿cómo se le dice? Una persona de esas que... Un chamán. Que, no, sí, pues como como un adivinador. Entonces, entonces lo que yo les estaba comentando, qué pena. ¿Por qué se estaba pensando que Juan Roa Sierra padecía de problemas mentales? Porque él en varias ocasiones afirmó que era la reencarnación, no solamente de Gonzalo Jiménez de Quesada, sino también de Francisco de Paula Santander. Okay. Entonces, ahí puede uno ir como uniendo cabos, ¿cierto? Atando cabos, perdón. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Él va ahí y se entrevista con un tipo, con un alemán que se llamaba Johann Omland Gerd. Los alemanes me perdonarán por mi pronunciación tan fluida, tan fluida. Y resulta que lo que hizo este alemán fue iniciarlo a él en algo que se llama el rosacrucismo, que es como una vertiente del esoterismo, una cosa así pues como toda rara, ¿cierto? Entonces, posterior a eso, fue que, y por, digamos, sugerencia de este tipo Johann, él fue a buscar ayuda de Gaitán, a pedirle trabajo. Dicen que lo que Gaitán le dijo a él fue que él no se encargaba de dar trabajos, que tenía que ir a pedirle trabajo al gobierno, algo así similar. Entonces, eso lo que hizo fue que Juan Roa Sierra, pues obviamente tuviera... ¿cómo se dice? Resentimiento en contra de Jorge Eliezer Gaitán, y por eso fue que tomó la decisión de ir a
a cometer este acto cruel y violento. Eso se puede ver en la serie, no, en la película de Roa. Hay una película que le hacen directamente a Roa, o sea, desde la otra perspectiva. No con esos detalles que nos da Andrés, pero sí con cierta tonalidad con respecto a que va a la oficina, es un seguidor de los más fieles y todo lo que pasa después de eso. Entonces es interesante que también puedan ver la otra perspectiva. Pero no sé si ustedes se han preguntado qué pasó con Jorge Eliezer Gaitán al inicio de ese año, de 1948. No, ¿qué pasó? Pues yo tengo entendido que él por allá como a principios de año, como enero, febrero, también tuvo un movimiento pues como de protestas y no sé qué, no sé si se refiere a eso. Sí, en que febrero eso pudo exacto. desencadenar. O sea, desde el tema de las bananeras, él fue un ferviente contradictor y fue una voz importante que exaltó obviamente toda la problemática que tenía Colombia y todo lo que estaba haciendo mal prácticamente el gobierno. Pero ese año, en 1948, el 7 de febrero exactamente, ellos tuvieron algo que se llamó la Marcha del Silencio. Se dio lugar la Marcha del Silencio, que fue convocada obviamente por Jorge Eliezer Gaitán, en el cual más de 100.000 personas se reunieron para protestar en contra de la violencia hacia los integrantes del Partido Liberal. Paréntesis, ¿a qué le suena eso? Y también la pregunta para los que nos están viendo y escuchando. Elkin acaba de mencionar que se convocó esa marcha para protestar en contra de la violencia que sufrieron los liberales durante tanto tiempo, ¿cierto? Uh-huh. Quienes ya nos han venido escuchando, pues yo creo que podrán recordar que tocamos el tema de la Guerra de los 1000 días y oh sorpresa, ¿cuál fue el bonche ahí? Los conservadores persiguiendo a los liberales. Exacto. Y obviamente en esa marcha se pronunció un discurso llamado como Oración por la Paz, dirigido al presidente Ospina Pérez, lo que decía Andrea sobre el presidente de turno. Vamos a dejar un fragmento de esa oración para que lo lean directamente, porque es muy interesante. El 15 de febrero, 7 o 8 días después, Gaitán se manifestó nuevamente en Manizales, esta vez con un discurso llamado Oración por los Humildes, con homenaje a 20 liberales masacrados en el departamento de Caldas. Ahí también tuvo una oración para ellos. Un mes después, el 18 de marzo, en vista de la inacción del gobierno frente a la creciente... Ay, el día de mi cumpleaños. Sí, ahí pasan cosas malas. Frente a... Piscis. Sí, total. Frente a la creciente violencia política, especialmente entre los hechos del día anterior en Bucaramanga, donde grupos no identificados atacaron a ciudadanos liberales, Gaitán cortó los lazos del liberalismo con el gobierno al pedir la renuncia de sus ministros. Ospina Pérez procedió a nombrar al caudillo conservador Laureano Gómez como ministro de Relaciones Exteriores. O sea, les importó un poquito. ¿Sí? Se la sudó. ¿Sudó? Ese es el término actual, se la sudó. No, yo con... Pero venga, a propósito de lo que estaba mencionando Elkin, y para poder poner en contexto a las personas de, digamos, lo importante que era la posición que tenía Gaitán en esa época, cuando él hace digamos, todo lo de la investigación de la masacre de las bananeras, es porque él hace parte del Congreso de la República. Entonces él hace parte de una de las comisiones, o de la comisión que se encargó de la investigación de la masacre de las bananeras. Por eso fue que él tuvo como ese poder y tenía tanto peso lo que él dijera a nivel público. Entonces Gaitán, contrario a lo que uno pudiese pensar, porque creo que las personas del común pensarán que él simplemente era un abogado que hablaba fuerte y la gente lo empezó a seguir por sus ideales, y resulta que no es tan así.
¿Qué sucede con Gaitán? Es que él viene de unos orígenes humildes, una familia humilde. Él logra entrar a la universidad, si no estoy mal, se gradúa de Derecho de la Universidad Nacional, lo hace con honores, con una tesis laureada, logra conseguir irse a Italia para poder estudiar un doctorado en jurisprudencia, o es una maestría, algo pues por el estilo. Y resulta que también allá se gradúa con honores. ¿Qué sucede? Que cuando él estaba estudiando en Italia, en ese momento Mussolini estaba por esos lados. Entonces, lo que él vio en Mussolini, fue una persona que tenía muy buena oratoria, que también recordaba un poco al otro personaje bajito que movió muchas masas. Okay. Entonces, lo que él hizo fue adoptar la manera de la oratoria que tenía Mussolini, de poder tocar las fibras de su audiencia, de conocer a quién le iba a hablar, y cuando él se devuelve para acá, para Colombia, pues él implementa todo eso, ¿cierto? Entonces su carrera política también despega. Más adelante les voy a dar unos datos curiosos acerca de la vida de Jorge Eliezer Gaitán, pero como para que puedan estar en un contexto de, este man no salió de la nada, no. O sea, él ya hacía parte de la política. No, él se preparó. Él se preparó, era una persona supremamente preparada, valga la redundancia, pero adicional a eso, él entendía muy bien qué era lo que pasaba en el país. Entonces él sabía qué era lo que le incomodaba a los liberales de Colombia. Y a los conservadores. Exactamente. Entonces, desde esa posición de poder, obviamente él tenía la opción de influir en las masas, ¿cierto? Okay. ¿Ustedes se acuerdan que yo les conté que Fidel Castro tenía una reunión ese día? Sí, ese con día. Gaitán. Al almuerzo. Exacto, Sí. les voy a contar un poco sobre la historia, por qué estaba Fidel Castro en Bogotá y qué era lo que pasaba. Días antes, el 30 de marzo, se inauguró en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana, en la que Estados Unidos tenía como preocupación la lucha contra el comunismo. Creo que eso siempre ha sido de toda la vida. La delegación colombiana fue presidida por Laureano Gómez, quien vetó a Gaitán. Laureano Gómez siendo conservador, Gaitán siendo liberal, y logró que se invitara únicamente a los dirigentes tradicionales del liberalismo. O sea, el liberalismo se empezó como a fracturar. Aunque al principio de la conferencia Gómez fue elegido para presidirla, la delegación colombiana la presidió finalmente Carlos Lozano y Lozano. La conferencia panamericana estaba en plena realización en Bogotá y el principal objetivo del gobierno de los Estados Unidos era convencer a los países participantes de realizar un acuerdo para declarar el comunismo como una actividad fuera de la ley en 1948. Esta daría comienzo a lo que más tarde se llamaría la Organización de los Estados Americanos, OEA. Exacto. Paralelamente, conformado como respuesta a la Conferencia Panamericana y con la finalidad de protestar contra el intervencionismo estadounidense en varias naciones de América, se está organizando un congreso latinoamericano de estudiantes financiado por el gobierno peronista. El congreso estudiantil fue ideado y promovido por un estudiante de leyes cubano llamado Fidel Castro, que convocaba estudiantes de varios países latinoamericanos, entre los que se encontraba Panamá, Costa Rica, México, Venezuela y Cuba. Entre los estudiantes se encontraba el mismo Fidel Castro, quien había llegado a Bogotá hacia el 31 de marzo y los otros días después. Según un acuerdo previo realizado el día anterior de la muerte de Gaitán, se dice que iba a existir una manifestación que terminaría en la Plaza de Bolívar, en la cual Gaitán daría un discurso. Otra cita se había fijado para hablar del tema hacia las 2 de la tarde del 9 de abril, pero esta no alcanzó a realizarse debido al asesinato del líder liberal. Esta historia Fidel Castro la cuenta exactamente sus días durante el Bogotazo. Ahí pueden leer con respecto a eso. Existen consecuencias, obviamente. ¿Vamos a leer?
fueron unas consecuencias Perdón, inmediatas, perdón, antes de las consecuencias, ¿ustedes sabían por qué Gaitán iba a ir a almorzar al Continental? porque tenía comida rica. Mm, Wow, porque era barato. wow. Porque lo iban a invitar, sí, lo iban a invitar. Yo no he invitado, hasta un puño. Sí, pues comida sin gas vale la Mm, pena, ¿cierto? ujú. ¿Por qué? No, mis alocados compañeros, no fue por eso. Es que resulta que justo ese día era la inauguración del Hotel Continental. Ah, A eso era lo que él iba allá con los amigos, a la inauguración del hotel. oh, interesante. Y otro dato curioso, el Hotel Continental todavía sigue en pie. Y en diferentes ciudades también, ¿sí? Pues no sé, pero No, justo ese al que iba a ir, Todavía está. sí. Muy interesante. Bueno, mis queridos saltamontes, existen unas consecuencias inmediatas de lo que pasó ese día. Pues obviamente el asesinato de Gaitán y toda la problemática que se generó por 3 días consecutivos. Violentas protestas, la desórdenes, trifulca. trifulca, represión, un levantamiento popular en armas. Se dirigió al Capitolio Nacional para exigir la renuncia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez. Parte de la muchedumbre, aprovechando los disturbios, se olvidaron del magnicidio y descargaron su rabia sobre los locales del centro de la ciudad, realizando varios saqueos, incendios y destrucción en tranvías, iglesias, edificaciones importantes. En síntesis, la ciudad quedó semidestruida. Yo no sé por qué siempre pasa lo mismo, porque la gente cree que dañando la propiedad, no importa si es pública o privada, finalmente, ¿con qué plata van a ir a arreglar la ciudad? Pues con la plata de los impuestos de todos nosotros. Hace poco se vivió por qué. una marcha en Colombia y la gente lo que hizo fue eso, dañar en Pereira, por ejemplo, el Megabús, en Bogotá el Transmilenio, las estaciones, los locales y mucha gente pues se quedaron sin su sustento por una lucha y unos ideales que de pronto compartían y otros que no compartían. Ese tipo de sucesos tienen tanto de largo como de ancho. ¿Qué sucede? No solamente respecto a los sucesos recientes acá en Colombia, sino también lo que pasó en el Bogotazo. No se puede dejar de, pues digamos, de ver que en la mayoría de las situaciones, digamos, los que están inconformes con lo que está pasando y hacen una marcha, están ahí marchando, o están ahí oponiéndose, están pues normal, ¿cierto? Pero resulta que el viejo truco, hay personas que se infiltran y aprovechan para hacer desmanes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el tema del Bogotazo, no vamos a hablar de la época reciente de Colombia porque eso es una cosa más espinosa. Pero digamos que en la época del Bogotazo fue algo tan decisivo y tan importante y tan fatal para la gente y para el país que incluso se dice que parte de la policía apoyó a quienes estaban manifestando en contra del gobierno, que eran liberales. Claro, porque es que se sublevaron, o sea, la policía simpatizante liberal se sublevó y ellos repartieron armas en la revuelta. Por eso fue tan complicado, digamos, esos días. Mientras que otra parte de la policía abrió fuego contra los integrantes de la protesta, ¿sí? Y ahí viene el punto que decía Andrea ahora. Los desmanes o las protestas se extendieron por toda Colombia, en donde fueron atacadas las sedes conservadoras de distintas regiones, los liberales atacando a los conservadores. Como los disturbios se extendieron por toda Colombia, especialmente hay una pequeña historia en Armero, Tolima. El párroco, tras intentar detener las protestas con un arma de fuego desde la catedral, primero fue arrastrado y luego asesinado. Lo asesinaron a machetazos. Ay, no, qué impresión. Sí, de hecho, según tengo entendido, ese mismo sacerdote antes de fallecer, al parecer,
le echó una maldición a Armero, y ese es el origen de lo que pasó en 1985 con el tema de Armero. Exacto, sí, se comenta que popularmente el sacerdote lanzó una maldición, el cual 37 años después, como dice Andrés, en 1985, Armero fue borrado del mapa por una avalancha. ¿Qué es lo que tiene muy particular el tema de Armero? Pues como parte del misterio pues que hay alrededor de la situación. Resulta que quienes salieron a socorrer al sacerdote fueron precisamente unas mujeres que se dedicaban a la prostitución allá en Armero. Ajá. Y curiosamente, una de las zonas que no fue afectada por el derrumbe fue por la avalancha, fue la zona de tolerancia de Armero. Exacto, porque que era donde estaban los burdeles y exacto, porque como lo mataron a machetazos, se dice que nadie quería acercarse al cuerpo, nadie era capaz de acercarse, por miedo obviamente a las represalias tanto de los conservadores como los liberales. Entonces nadie iba a taparlo o auxiliarlo siquiera. No, auxiliarlo no, ya porque estaba por partecitas. Entonces por partecitas lo volvieron un rompecabezas. No suena menos cruel realmente, aunque se diga en diminutivo. Pero, o sea, yo que tengo una imaginación, ustedes no se imaginan. Una imaginación que no me imagino. No me imagino. No sé, una imaginación. Y yo me ando imaginando en este momento esa escena. No, Dios del cielo, qué cosa más espantosa. Exacto. Pregunta. Después del Bogotazo es que viene la época de la violencia. Sí. Realmente hay un periodo de la violencia. Se llama la violencia, pero son como consecuencias generales con respecto al Bogotazo. Fue el inicio prácticamente de una escalada bélica entre libertadores y conservadores. Se generó guerra civil no declaradas que se encadenó en un periodo de la historia conocido como la violencia. En esa época surgieron los primeros grupos de autodefensas armadas comunistas, que se convertirían en las futuras guerrillas de las FARC-EP y el ELN. Asimismo, surgieron los primeros grupos paramilitares, los chulavitas, los cuales provenían de Boyacá, y habían sido los hombres armados que llegaron el 9 y el 10 de abril a retomar la ciudad por órdenes del entonces gobernador de Boyacá, José María Villarreal. Por otro lado, los pájaros, liderados por seguidores fervientes del Partido Conservador, entre ellos León María Lozano, alias el Cóndor, y patrocinados por el Partido Conservador y el Estado de turno, entraron también en esa disputa. En ese momento se escribiría una novela que se llama Cóndores no entierran todos los días. Y también hay una película. Ok. A los que no les gusta leer. Sí. Muy bien. Muy interesante. Tengamos en cuenta que Jorge Eliezer Gaitán fue un líder importante para la sociedad de su época, pero tras su asesinato se convirtió en un símbolo histórico nacional al mismo nivel de un prócer de la independencia colombiana. Años después del periodo, el Bogotazo, el periodo de la violencia, me adelanto un poquito, y eso lo hablaremos más adelante en otros capítulos, se tuvo un periodo que se llamó lo del Frente Nacional, en donde entre liberales y conservadores se generó un pacto marginando otras opciones políticas. Para maquillar. Sí, el pacto que hicieron fue alternarse el poder X cantidad de años conservador, luego un liberal, eso, y así sucesivamente. Ok, digamos que para las personas que nos están viendo y escuchando, hay entonces dos preguntas. La primera, ¿ustedes quieren un episodio acerca de la violencia? Esa va a ser bastante cruda, al estilo Quentin Tarantino. Y y la otra, pues si de pronto quieren también un episodio en el que hablemos acerca del Frente Nacional. Sobre el Frente Nacional, sobre el tiempo de la violencia también. Y el Frente Nacional. No olviden, con respecto a la fecha, 9 de abril de 1948, sobre el suceso, y aunque digamos que uno puede tratarlo de forma jocosa o darle diferentes matices,
fue un día muy importante para la historia de Colombia y diría que partió la historia en dos. Sí, pues la historia de Colombia está partida como en 1000 pedazos por hechos así muy... Sí, tristemente, y todos tienen que ver con magnicidios, Ujú, o con persecuciones, o con desastres naturales. exacto. Pero, No sé en otros países latinoamericanos si habrá sido también igual. Pues los que nos escuchen de países como Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y todo lo demás, incluso México, pues nos pueden dejar en la Centroamérica cajita de también, claro. comentarios si en sus países también hay tantos parteaguas, que me imagino que sí, obvio, que ninguna sociedad tiene una historia completamente pacífica, y tampoco pues creo que vaya a ser la excepción con ninguno de esos países, pero pues ahí los invitamos para que dejen sus comentarios. lo más importante en este momento es que podemos pasar a la sección de datos interesantes que a nadie le interesan. No, datos curiosos que no le interesan a nadie. Exacto, gracias El Andrea, final, ese el es el final es igual. verdadero nombre. Pues sí, a la No, final pues no le hagamos lo interesan a nadie. mismo. Continúa el de los A mí. datos. Bueno, entonces, para este episodio les tengo una sección bastante carnuda, ¿cierto? Como estamos hablando de una persona que fue tan influyente en la historia de Colombia, entonces tengo unos datos curiosos primero acerca del doctor Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Como ya les había dicho, Gaitán era un excelente orador y tenía la habilidad de cautivar a las multitudes con su elocuencia y pasión por la política. Ese es el primero. Segundo dato, tuvo una educación humilde y también una vida humilde, como les había mencionado anteriormente. ¿Qué pasa? Que a pesar de su futuro prominente, Gaitán creció en un barrio humilde en Bogotá y experimentó la pobreza de cerca. Eso fue lo que lo convirtió en una persona tan sensible a la problemática que se estaba viviendo en el país, y también a la problemática que tenían los trabajadores, sobre todo lo que pasó con la masacre de las bananeras, que fue derivado precisamente de una protesta por parte de los trabajadores por las condiciones laborales en las que estaban sometidos con Chiquita Brands. Ush, Bueno, ok, continuemos. tercer dato histórico curioso de Jorge Directo. Eliezer Gaitán. Como les mencioné, él estudió Derecho en la Universidad Nacional en el año 1920. Ahí fue donde él ingresó, en 1920. Y para su graduación presentó una tesis que fue titulada Las ideas socialistas en Colombia. Y ahí fue donde empezó a revelarse su destino político. Adicionalmente a eso, para quienes no lo sabían, Gaitán fue alcalde de Bogotá desde junio de 1936 hasta marzo del 37. Pues, yo no sabía, por ejemplo, que él había sido alcalde. Fue también ministro de Educación. Él ocupó el cargo de ministro de Educación de Colombia entre los años 1940 y 1944. Hizo un doctorado en jurisprudencia en Roma, a través de la cual pues amplió obviamente su formación académica, y sucedió lo que les comenté de la influencia pues que tuvo de allá de Italia. Bueno, ¿qué más les puedo contar acerca de Jorge Eliezer Gaitán? Que hay un debate acerca de la fecha de nacimiento de él, ¿cierto? Aunque su partida de nacimiento registra el 30 de enero de 1903, un día antes de mi cumpleaños, otras fuentes indican que fue el 26 de enero del mismo año. Por el momento pues está como en duda ese dato. Si alguien de pronto nos lo puede corroborar, nos lo puede dejar ahí en los comentarios, por favor. Y ahora sí, les tengo datos curiosos. Yo tengo un dato. Que no le interesan a nadie. Antes Cuenta. que, pues para los que no sepan, también Jorge Eliezer Gaitán es el que sale en el billete de 1000 emitido en noviembre del 2010. Mucha gente no sabe. Yo no sabía. Ese billete ¿Qué todavía era? existe. Yo creo que todavía hay billetes. Debe pero es que ya haber hay por ahí más circulando monedas. uno que otro. Sí. Yo creo que Sí, sí. Ese era mi excelente ese único aporte ese aporte de la alcalaína. Bueno,
Ustedes se preguntarán qué otras cosas sucedieron en 1948 y para eso está esta sección tan amada y tan querida y Tan respetada, aclamada. sobre todo por Elkin. No, yo no me pregunto qué pasó ese año. Bueno, el 30 de enero del 48 fue asesinado Mahatma Gandhi, Ok. por ejemplo. El 4 de febrero de ese mismo año se presentó la independencia de Sri Lanka, Sí, no, muy entonces conocido. conocida como Ceilán. Muy Ahí fue conocido. donde obtuvo la independencia del Reino Unido. Muy bien. El 25 de febrero se presentó un golpe de estado en Checoslovaquia, donde los comunistas, con el apoyo de la Unión Soviética, que cuando eso sí existía la Unión Soviética, tomaron el control del gobierno de Checoslovaquia. ¿Qué más sucedió en 1948? El 14 de mayo se declaró la independencia de Israel, que está tan de moda ahorita el tema por el conflicto que se está presentando allá. Ok. El 15 de mayo se inició la primera guerra árabe-israelí. ¿Por qué? Pues por ese tema de la independencia de Israel, ¿cierto? Ok. Bueno, el 20 de junio se presentó la introducción del Deutschmark en Alemania Oriental, perdón. Se introdujo el Deutschmark reemplazando el Reichsmark, lo que Eso marcó el es. comienzo de la recuperación económica del país. El 24 de junio inició el bloqueo de Berlín. La Unión Soviética bloqueó todos los accesos terrestres y fluviales a Berlín Occidental, iniciando el bloqueo de Berlín. Es ahí sobre El el 26. muro de Berlín. Entonces, tiene que ver con eso. Pues yo me imagino que sí. Ok. Sí, claro. El 26, el 12 de julio Pero se firmó la Ley de muro- Derechos Civiles. El muro de Berlín, ahora que lo menciona Elkin, fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces sí pudo ser. Así es. El 12 de julio se firma la Ley de Derechos Civiles de 1948 en Estados Unidos. El presidente Harry S. Truman firmó la ley que abolió la segregación en las Fuerzas Armadas y garantizó derechos civiles, que es un paso adelante en cuanto a esta temática de los derechos civiles. El 3 de septiembre se presentó la fundación de la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. Kim Il-sung proclamó la creación de Corea del Norte estableciendo un gobierno comunista. Aquí arrancó todo. El 10 de diciembre se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y eso se hizo en París, Francia. Y ahora, ya para terminar, esos eran datos históricos que no le importaban a nadie. Y ahorita les voy a contar qué inventos o descubrimientos se dieron en 1948. Esta es una que nueva tampoco les va a sección. importar, pero igual. Inventos. Es que en el episodio anterior hubo una mezcla, pero entonces aquí ya hay descubrimientos y bien inventos. Ok. A ver, Entonces vamos a empezar. vamos a seguir bajando Elkin los sí sabe- índices sí- de ignorancia. Elkin, ¿qué es un transistor? Un radio. No, yo no sé, pero le estaba Ah, preguntando. no. Bueno, en todo caso, en 1948 los físicos John Bardeen y Walter Brattain, William Shockley, en los laboratorios Bell anunciaron la invención del transistor, un dispositivo semiconductor que revolucionó la electrónica y la informática. Vea usted. Otro dato interesante de otro invento fue que el optometrista alemán Adolf Gaston Eugen Fick desarrolló lentes de contacto hechos de un polímero plástico, que eran más cómodos y prácticos que los anteriores, que eran de vidrio. ¿Se imagina unos lentes de contacto de vidrio? Ay, que se rompan esos hijos de madre. ¡Qué ¿sabes? fastidio! Ay, ay, ay. Bueno, usted en una pelea con un lente de contacto de vidrio. Espera, yo me lo quito. Con él mismo lo chuzo. Bueno, wow. Con él lo corta. Este invento sí le debe interesar a Elkin. El químico suizo Hermann Heumann
desarrolló el método de síntesis industrial del colorante índigo, que se utilizó ampliamente en la producción de jeans de mezclilla, Interesante. lo que se conoce como denim, ¿cierto? Sí, Demi. Ujú. Denim. Bueno, el astrónomo Edwin Hubble publicó trabajos adicionales que respaldaban su teoría de la expansión del universo, basándose en el corrimiento al rojo de las galaxias. ¿Cómo se llama este principio? Pues el principio de Hubble, o más conocido como el principio de la expansión del universo. Vea usted, fue en 1948. Ok. El físico húngaro Denis Gabor desarrolló la teoría de la holografía, que permitiría más adelante crear imágenes tridimensionales. ¿Cómo vamos con esos datos? No, asombrado. Pues Asombrado. con seguridad no nos los estamos memorizando, pero para eso tenemos No, yo el sé. podcast para volverlos a repetir. Soy de los primeros que no le importa. Ay, no, Yo lidero el grupo de fans. Bueno, eso está muy bien. De Ya voy a antifans terminar. sería. Y yo lidero el Sí. grupo de fans. Muchas gracias. Gracias por el apoyo, Alcalaina. Muy bien. Alcalaina. Bueno, otro descubrimiento, otro invento fue hecho por Jaroslav Heirovsky, quien recibió el Premio Nobel de Química por su invención del método polarográfico para el análisis químico. ¿Qué será Pensé eso? que iba a No ser tengo ni el la de la menor idea, Polaroid. pero suena bastante... Pues me imagino que tendrá algo que ver con eso, Puede ser. ¿Por la sí. qué? La Polaroid. con la Polaroid. La Polaroid es una cámara de fotos. Esa que es de fotos instantáneas. instantáneas, que salía la cosita y usted Ya. la agitaba y ahí mismo se revelaba. Ujú, ujú. Puede ser. Bueno, ¿cómo les parece que en el año 52, nos saltamos 4 años, pero es muy importante por algo muy, muy particular? Se realizó por parte de Clarence Walton Lillehei y su equipo la primera cirugía de corazón abierto. ¿Qué tiene que ver eso con 1948? Que en 1948 fue que iniciaron ellos El estudio. todos los análisis y los estudios para poder llegar a ese punto. ¿Y qué técnica utilizaron? La técnica de la hipotermia. Congelando Vea al usted. paciente. Me imagino yo. Pues no creo que Entonces, congelando, bueno. pero sí. Pues, Casi. dándole Bajándole dándole hielito. Bueno, ya los últimos dos inventos. La doctora Virginia Apgar desarrolló el test de Apgar, que es un método rápido para evaluar la salud de los recién nacidos inmediatamente después del nacimiento. Vea. Y por último, se desarrolló la teoría de los juegos. Eso se hizo por los señores John Van Neumann y Oscar Morgenstern, que publicaron su trabajo fundamental Theory of Games and Economic Behavior, que sentó las bases de la teoría de juegos moderna. Y con eso termino mi sección de curiosidades y datos que no le interesan absolutamente Muy a nadie. bien, Muchas muy gracias. bien, compañero. Muy bien, compañero. Felicitaciones por tu Congratulations. sección. Ya para terminar, muchachos, recuerden. El Bogotazo es un recordatorio poderoso de cómo un evento puede desencadenar cambios profundos y duraderos en una nación. La violencia que estalló aquel 9 de abril de 1948 dejó cicatrices que todavía pueden sentirse hoy. Reflexionar sobre los acontecimientos nos ayuda a comprender mejor nuestra historia y a buscar formas de evitar que errores similares se repitan en el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast histórico. Salud. 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 Cuatro bolas y un relator, historias para compartir. Cuando fue interrogado por las razones de eso, cuando fue interrogado por las razones, cuando fue interrogado por las cuando fue interrogado por las razones de su acción,
Su némesis, Mi némesis. cuando fue interrogado por las razones de su acción o de su actuar. R con R ratón. La cerveza nos une en esta